Buen día a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo seminario del curso de fortalecimiento industrial de UIA. Les agradecemos nuevamente por acompañarnos. Les habla Lau Segura, yo soy directora de Innovación y de Servicios de la Unión Industrial Argentina. Y bueno, nos encontramos hoy en nuestra segunda sesión. Les cuento mientras se van sumando todos que estamos transmitiendo desde el Centro de Industria X. Este centro es un centro abierto al público. Todos los jueves hacemos visitas que son libres, gratuitas, para que vengan a conocer tecnología aplicada, gemelos digitales, inteligencia artificial, brazos robóticos. Así que si alguno de ustedes quieren conocer con su empresa este lugar, los invitamos a escribir a rutax@uia.org.ar. Ahí Mariano va a dejar todos en comentarios para que se puedan sumar y puedan solicitar su visita. Y si no viven cerca de Buenos Aires o no pueden venir, también tenemos un tour virtual 360 con videos de todas las demostraciones que tenemos acá, que para que sepan, les cuento, está bien ayornado a lo que una empresa hoy necesita. Son tecnologías que hoy se encuentran en el país, se producen en el país, y también se están implementando. Así que acá no van a venir a ver la NASA, van a venir a ver cosas que te pueden llevar para implementar en su planta. Y bueno, para no cubrir más tiempo de esta valiosa hora que tenemos en conjunto, a mí me gustaría presentar a Andrés Samartino. Él es Sales Manager de la TAM Conosur del Rockwell Automation. Y continuando un poco con el tema de la semana pasada, el Lean Manufacturing, hoy vamos a hablar de optimización de procesos y mantenimiento para operaciones eficientes, seguras y continuas. Así que, Andrés, el aire es tuyo, bienvenido. Y les recuerdo que los que quieran hacer preguntas, aquí en la parte de abajo tienen un botón que es Q y A. Ahí pueden dejar su pregunta y les vamos a estar respondiendo. Bienvenido, Andrés, un gusto. Bien, muchas gracias. Gracias por la presentación. No sé si ahí se está viendo mi pantalla. Perfectamente. Perfecto, bien. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la introducción. Mi nombre es Andrés San Martino. Bueno, ya fui muy bien presentado. Y bueno, en nombre de Rockwell quiero agradecer a la UIA por invitarnos a compartir con ustedes nuestra visión de cómo incorporar a la industria argentina procesos que sean procesos productivos, ¿no? Más eficientes, operaciones más seguras y mantener la continuidad operativa de las plantas, ¿no? Eh, Comencemos con la realidad que enfrenta hoy nuestra industria. Hay un nivel, digamos, sin precedente de disrupción y de complejidad, ¿no? Que se ha vuelto la norma en todo el sector industrial. Esto ustedes, como están parados todo el día en la industria, lo conocen, ¿no? Las empresas navegan constantemente desafíos como, bueno, inflación, ¿no? Acá estamos súper acostumbrados a navegar en eso, ¿no? Pero bueno, ahora también aparecen nuevos componentes como que son la competencia global, aumentos de costos de energía, eso que estamos digamos, sufriendo día a día, ¿no? Escasez de mano de obra y últimamente también crecientes riesgos en todo lo que respecta a ciberseguridad, ¿no? Mientras tanto, las empresas tratan de mantenerse competitivas en estos contextos, ¿no? Entonces, la mezcla de estas presiones cambia las condiciones, o sea, cambia con las condiciones macroeconómicas, ¿no? Pero siempre y lamentablemente tenemos más de una de estas situaciones por gestionar, ¿no? Entonces, esto genera digamos, una tensión sostenida sobre las operaciones y el desempeño que tienen las plantas. Entonces, para adaptarse, los fabricantes industriales están de alguna manera replanteando de manera fundamental cómo operan, o sea, pasando hacia operaciones que sean un poco más ágiles, que sean más resilientes, impulsadas por operaciones que sean accionables con información, ¿no? Para poder justamente responder rápidamente a medida que cambian las condiciones del entorno. Esto me imagino que a ustedes les suena conocido porque es lo que deben vivir todos los días, ¿no? Entonces, para habilitar este cambio, las industrias están acelerando la adopción digital, ¿no? Que también tiene su desafío. Entonces, la transición que se está sufriendo va desde, si ustedes ven en este gráfico que está del lado izquierdo, ¿no? Donde hablamos de operaciones manuales, ¿no? Mucha industria hoy todavía tiene mucho proceso manual, eh,
pasando después por islas de automatización. O sea, hay industrias que ya tienen distintas automatizaciones o niveles de automatización formados por islas, pero islas que no están conectadas entre sí, ¿no? Entonces, eso tiene también sus desafíos. Pero después tenemos industrias donde ya están las operaciones un poquito más conectadas. O sea, estas islas que hablábamos al principio empiezan a conectarse, a tener cierta comunicación, al menos a nivel de interlocks entre ellos, y industrias más avanzadas donde ya empezamos a ver operaciones predictivas y el deseo, ¿no? A lo que todos quieren llegar, lo cual es muy difícil llegar. Y hay, yo creo que dos o tres empresas que están muy cerquita acá en Argentina, lo que son las operaciones totalmente autónomas, ¿no? Entonces, esta evolución se logra conectando activos, sistemas y personas, ¿no? A través de estructuras de IT y de OT. O sea, uniendo datos y convirtiéndolos en informaciones que sean accionables, que impulsen la innovación y mejores decisiones, ¿no? Pero esto que suena muy bonito tiene su parte compleja, ¿no? Desde el punto de vista que a medida que las operaciones se vuelven más conectadas, también aumentan el riesgo de ciberseguridad. Entonces, esos son temas que vamos a ir también conversando, cómo atacar en forma paralela estos dos conceptos. Entonces, y acá yo por ahí los llamo un poquito a la reflexión, ¿no? Porque si queremos ir a las operaciones autónomas, es necesario que ustedes entiendan dónde están ustedes, dónde se ven ustedes, ¿no? En este camino, ¿no? Déjenme que ponga acá el puntero, así se ve. En este camino que va desde las operaciones manuales hacia las operaciones autónomas, ¿dónde están ustedes? ¿No? Esta reflexión ustedes la tienen que tener, una discusión honesta, incluso con sus pares dentro de cada una de las industrias, para ver dónde están y ver dónde quieren llegar en un plazo determinado, ¿no? Yo les diría, de mi experiencia en Argentina, la mayoría de las empresas, ya sean grandes, pymes, medianas, están entre lo que es islas de automatización y operaciones conectadas, ¿no? Son muy pocas las que han logrado eh, traspasar este umbral de las operaciones conectadas para llegar a las operaciones predictivas, ¿no? Entonces, creo que hay muchísimo por recorrer, mucho camino por recorrer, y es un poco lo que vamos a ver ahora de cómo llegar a eso, ¿no? Bien, aprovecho para, si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat y después las vamos a ir respondiendo probablemente al final, sea lo más ordenado. Así que bueno, vayan, no se queden con dudas si va surgiendo algún tema sobre estos conceptos. Quiero primero dar esta parte más contextual para después entrar a ejemplos que sean un poquito más resonantes para ustedes, ¿no? Entonces, la convergencia IT-OT y la adopción de lo que es la inteligencia artificial, entonces amplían aún más la superficie de ataque, ¿no? Cuando hablábamos al final de la lámina anterior de ciberseguridad. Entonces, creando nuevas vías para que las amenazas se desplacen desde los sistemas IT hacia los entornos operativos, ¿no? Esos mundos que antes estaban separados, hoy se empiezan a unir y empezamos a tener esa complejidad de esos ataques desde arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, los entornos OT son altamente complejos, mucho más complejos que los entornos IT y son más diversos, ¿no? Abarcan múltiples proveedores, generaciones de equipos muy distintos, ¿no? Tenemos equipos obsoletos, con por ahí tecnologías de hace décadas, ¿no? Entonces, esa dificultad normalmente en el mundo IT no lo tenemos, ¿no? Entonces, y muchos de esos activos que tenemos en el mundo T nunca fueron diseñados pensando en la ciberseguridad, ¿no? Y la falta de visibilidad de esos activos dificulta muchísimo comprender o gestionar plenamente este riesgo que tenemos en las plantas. Entonces, como resultado, las organizaciones industriales y de manufactura se han convertido en un objetivo en blanco fácil, ¿no? Para lo que es ciberataques, que son cada vez más sofisticados y orientados a explotar esas vulnerabilidades y a interrumpir la infraestructura crítica, ¿no? Hemos tenido casos incluso acá en Argentina, ¿no? De plantas que han parado por ciberataques. Entonces, en este entorno volátil, modernizar las operaciones sin una seguridad sólida crea un riesgo inaceptable, ¿no? Al mismo tiempo, asegurar los sistemas heredados de forma aislada
limite el valor que puede ofrecer la modernización. Entonces, para reducir el riesgo y desbloquear a pleno el potencial de las operaciones digitales, lo que es seguridad y la digitalización, o sea, deben abordarse como un conjunto, ¿no? No puede decir, bueno, hoy modernizo, hago mi operación digital y después veo cómo me encargo de la ciberseguridad. Si lo hago de esa manera, el día que eso ocurra, probablemente voy a haber invertido mal el dinero o voy a tener que hacer un retrabajo en un montón de estándares y de distintos sistemas que voy a tener que agregar o modificar para quedar cubierto en ciberseguridad. Y al revés, si me dedico a la ciberseguridad plenamente, voy a empezar a poner restricciones a la operación y que tampoco es conveniente, ¿no? Voy a tener mucha resistencia desde el punto de vista operativo. Entonces, operaciones digitales seguras es el enfoque integrado que lo hace posible. Eso es lo que nosotros tratamos desde Rockwell de llevarles como mensaje, que es conectar de forma segura los activos, sistemas y procesos y las personas, ¿no? A lo largo de toda la cadena de valor, unificando datos, colocándolos en el contexto correcto y convirtiéndolos en informaciones que impulsan obviamente la innovación, decisiones y acciones mejores y más rápidas, ¿no? Entonces también esto significa integrar la seguridad IT y OT. O sea, de esto no nos podemos salvar, eso de tener mundos desconectados ya no va más, o sea, hoy tenemos que conectarnos. Entonces desde el inicio, no como una idea posterior, como les comentaba recién, para que estas operaciones puedan escalar de manera segura a medida que se vuelven más conectadas y autónomas. Entonces, el resultado es un impacto que es medible, ¿no? Mayor velocidad de salida al mercado, por ejemplo, para productos nuevos, mayores rendimientos y capacidad, menor riesgo, mejor cumplimiento normativo, ¿no? En el caso de las industrias que sean reguladas, mayor disponibilidad de la planta y los activos, mayor rentabilidad y menos desperdicio, ¿no? Sin hablar de temas como calidad, que obviamente también tienen un papel súper importante en todo esto. Entonces, para hacer, digamos, en realidad, y acá les pido un poquito de disculpa, esta lámina la dejé en inglés porque, bueno, el inglés tiene la ventaja de utilizar conceptos muy claros con palabras cortas que el español no la tiene, entonces no me hubiera entrado en una sola lámina, ¿no? Entonces, lo que acá tratamos de explicar es que para hacer realidad estas operaciones digitales seguras, o sea, para que esto cobre vida, ¿no? Y si no sea un concepto, acá, y como recomendación, es que ustedes encuentren un partner que apoye desde principio a fin, ¿no? O sea, me refiero desde la definición de la estrategia hasta la obtención del valor. O sea, si atrás de todo esto no hay un valor bien definido, estas iniciativas no maduran, no terminan de despegar, ¿no? Entonces, comenzamos con servicios de consultoría, ¿no? Obviamente, y acá entramos a temas como evaluaciones, estudios de viabilidad, desarrollo de hojas de ruta para identificar las iniciativas adecuadas y, muy importante, priorizar los casos de usos más relevantes que después vamos a ver un poquito más adelante. Próximo paso, implica implementar y escalar estas soluciones, ya sea software empresarial, ciencia de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad industrial, utilizando enfoques que pueden ser modulares de producto mínimo viable, ¿no? Esto es importante. Pero finalmente es necesario, una vez que ya tengo definidos estos proyectos y funcionando, mantener el rendimiento, ¿no? Mantenerlos funcionando estos proyectos mínimos viables, impulsar la adopción, que es una de las cosas más complejas, ¿no? Dentro de estas transformaciones, porque acá empiezan a jugar los factores humanos, ¿no? Entonces, gente que estuvo muchos años acostumbrada a hacer las cosas de una manera, le cuesta mucho empezar a hacerla de una manera distinta, ¿no? Entonces, de impulsar la adopción, gestionar el riesgo y obtener el máximo valor de las inversiones es la próxima tarea que es muy importante. Entonces, como primer punto, ¿y cómo comenzamos, ¿no? Entonces, yo diría que como primer punto hay que comenzar a entender dónde estoy, que es lo que hablamos al principio, ¿no? Ese momento de reflexión que les pedí que tuvieran de dónde están ustedes, ¿no? Entonces, entender dónde estoy y hacia dónde quiero ir. ¿Mm? Normalmente
vemos dos puntos de partida. Eso es un poco de la experiencia que hemos tenido con varios clientes acá en el país y en la región. Eh, y eso, entonces, la opción uno, digamos, es un camino para organizaciones que han tenido algún esfuerzo, ¿no? O programas de transformación donde el impulso se estancó, ¿no? Los enunciados del problema y las prioridades no están del todo claras o alineados, o el liderazgo busca por ahí la realización de resultados más rápida, o cuando las pruebas de concepto no se han escalado, ¿no? Se hizo algo, pero el resultado no fue muy convincente y no se terminó de escalar, ¿no? Entonces, como que, en definitiva, es como si no se hubiera hecho nada o prácticamente nada, ¿no? Entonces, acá los desafíos comunes para este tipo de situaciones, yo diría que son las más comunes, ¿no? Incluyen identificar qué iniciativas generan valor real para la compañía, ¿no? Secuenciarlas de manera efectiva, justificar la inversión y alinear el liderazgo en torno a un plan claro, ¿no? Entonces, aquí nosotros aportamos claridad mediante evaluaciones estructuradas, ¿no? Enfoques de priorización de casos de uso y el desarrollo de casos de negocio que sean realmente robustos, ¿no? Para que se puedan tomar decisiones informadas y establecer una dirección clara. Acá en todo esto es muy importante entender que la tecnología no es el fin. Acá la tecnología es el medio para que el negocio funcione mejor. Eh, no lo debería decir yo, que soy una empresa, digamos, dedicada a la venta de tecnología, pero acá, digamos, la tecnología, esto tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? No se abalancen sobre la tecnología per se, sino que la tecnología tiene que ser algo que los ayude a un objetivo mayor, ¿no? Que es justamente el objetivo de negocio de la empresa. El segundo Andrés, escenario, te sí, interrumpo un segundo. Acá la gente me está pidiendo si podemos hablar un poquito más fuerte. Y a los que hay muchas computadoras que por ahí se escucha abajo, chicos, suban el volumen o se ponen auriculares y Andrés se escucha bien. sí, yo Así que intento hacemos, hablar más, hacemos un esfuerzo de los dos hacemos un lados combo. y ganamos Hacemos todos. un combo. Me acerco un Gracias. poquito más al micrófono, no sé qué es lo Ahí que pasa con está. el micrófono. Bien, gracias por el comentario. A ver, el segundo, digamos, escenario que hace mucho tiempo que venimos hablando de estas cosas, ¿no? De transformación digital y estas cuestiones. Entonces, hay muchas empresas que ya han avanzado en esto, ¿no? Entonces, este camino es para organizaciones que ya conocen el problema, eh, u oportunidad, digamos, que quieren abordar y tienen en mente una dirección estratégica, ¿no? O sea, es que empresas que han dado un pasito más. Quizás ya tengan una hoja de ruta, probablemente, o un caso de negocio que quieran abordar, ¿no? Entonces, el reto acá es demostrar valor rápidamente, ¿no? Al abordar un punto de dolor, eh, una nueva capacidad, una nueva oportunidad y escalarlo, digamos, de forma confiable en toda la organización, ¿no? En este caso también ayudamos mediante talleres de descubrimiento dirigidos a proyectos mínimos viables, ¿no es cierto?, para demostrar el valor rápidamente, ¿no? Acá no hay que intentar agarrar el problema grande, completo, porque por ahí es demasiado complejo, sino tratar de abocarnos a proyectos pequeños que funcionen, demostrar el valor para el negocio y escalarlo en forma rápida, ¿no? Tienen que ser soluciones repetibles, ¿no? Y un enfoque de entrega empresarial normalmente es lo que entregamos, ¿no? Entonces, con este tipo de eventos logramos armar estos mapas. Entonces, cualquiera sea el camino, ¿no? Para empresas que están un poco más maduras o menos maduras, eh, el objetivo es el mismo, lograr resultados significativos de manera eficiente y con confianza, ¿no? Y de vuelta, la tecnología es solo un medio. Vamos a pasar ahí a continuación, vamos a compartir algunos ejemplos de cómo hemos ayudado a la industria a construir operaciones resilientes, seguras y basadas en datos, ¿no? Este es un ejemplo de cómo hemos apoyado a uno de nuestros clientes de alimentos, en este caso, con nuestro portafolio integral de soluciones para operaciones digitales seguras, ¿no? O sea, primero ayudamos a fundamentar la transformación digital, que ese fue el paso cero, ¿no es cierto? Eh, en un impacto financiero claro. Eso es súper importante, si no esto no camina. A través de nuestro acelerador de valor digital entregamos una evaluación
cuantificada de sus operaciones, ¿no? Y una hoja de ruta accionable que priorizó las oportunidades de mayor valor, dando al cliente cierta claridad sobre dónde enfocarse para lograr mayor impacto, ¿no? Porque una empresa tiene múltiples problemas, bueno, eso hay que acotarlo un poco. Este trabajo identificó en este cliente más de 5 millones de dólares en ahorros anuales, ¿no? Lo que permitió a la dirección priorizar iniciativas con confianza y poder planificar una ejecución escalable de la transformación digital, ¿no? Por ejemplo, usando modelado avanzado de proceso y analítica, mejoramos la producción y el rendimiento de la planta, incrementando la capacidad total en más de un 10% y también reduciendo el consumo energético en aproximadamente un 10%, ¿no? Eso fue algo adicional. También implementamos información en tiempo real y alertas inteligentes, ¿no? Que empoderaron a los operadores para gestionar de forma proactiva la salud de los equipos. Esto redujo el tiempo de inactividad no planificado y ayudó a evitar eventos catastróficos de producción, ¿no? Mejorando la confiabilidad, obviamente, y la seguridad en las operaciones. En seguridad me refiero tanto de personas como de máquinas, ¿no? Más recientemente, en este mismo cliente hemos estado trabajando para desarrollar un plan de obsolescencia de activos, ¿no es cierto?, alineado al riesgo que abarca más de 700 activos que tienen en esta planta y recomendar una estrategia operativa para lograr una mayor madurez de ciberseguridad, ¿no? Porque muchos de los activos obsoletos en el sentido de ciberseguridad estaban complicados. Si vamos un poco al detalle, ¿no?, de este caso, y vamos, que por ejemplo en este caso, de cómo fue el enfoque inicial, ¿no? El cliente necesitaba inicialmente construir su hoja de ruta, una hoja de ruta clara de manufactura digital que obviamente se alineara a las inversiones tecnológicas con prioridades reales, ¿no?, del negocio. Uno puede identificar un montón de cosas, uno tiene un montón de deseos de hacer, pero bueno, hay un negocio que tiene que ser redituable y todo tiene que estar ahí alineado, ¿no? Entonces, los principales desafíos incluían materiales obsoletos en la línea de producción, problemas de control por lotes, visibilidad limitada del rendimiento, ¿no?, en tiempo real y del OEE, monitoreo inconsistente de los procesos y de las máquinas en particular, muy poca o casi nada de trazabilidad y falta de colaboración en los distintos silos que se habían formado en la empresa, ¿no? Entonces también se buscaba fortalecer el hilo digital mediante una mejor genealogía y trazabilidad, ¿no? Y asegurar que la hoja de ruta digital abordara los puntos de dolor operativos que la empresa tiene no solo ahora, sino los que pudiera tener en el futuro, ¿no? Entonces acá lo que se realizó fue una actividad de descubrimiento, esto fue una actividad en conjunto, ¿no es cierto? Normalmente son actividades que de 1 o 2 días, ¿no?, tipo workshop, estructurado, que incluyó, digamos, solicitudes de datos específicas, ¿no?, y entrevistas de datos, me refiero a datos de producción, entrevistas con expertos dentro de la planta, ¿no?, en las distintas materias de operaciones, de ingeniería, de IT. Y todos estos hallazgos se consolidaron en un conjunto de 25 oportunidades digitales, que le llamamos nosotros potenciales, ¿no? Cada una evaluada mediante una encuesta a las partes interesadas sobre el ajuste estratégico de estas oportunidades, ¿no?, y el potencial beneficio que podían tener, ahorros esperados y Andrés, facilidad de implementación. Sí. te hago una consulta para que la audiencia un poco entienda de qué se tratan este tipo de procesos. ¿Cuáles son las consultas que hacen? ¿Qué es lo que están relevando? ¿Qué tipo de proyectos, digamos, después se consolidó en este informe final de que hablas? O sea, entra un poco al hueso, digamos, de la carne de este tipo de procesos en sí mismo. ¿Cómo se llevan adelante? A ver, ¿cómo se llevan adelante? Estos procesos se llevan, lo que se hace son reuniones presenciales, ¿no? O sea, la forma de materializarlo son reuniones presenciales, un equipo nuestro con un equipo multidisciplinario del lado del usuario, del lado del cliente,
cuando hablo de multidisciplinario, estamos hablando de operaciones, mantenimiento, ingeniería, proyectos, depende del tamaño de la empresa, en la cantidad de gente. Incluso agentes de seguridad, higiene, recursos humanos, finanzas, porque lo que buscamos justamente es que sea algo totalmente interconectado dentro de la empresa, ¿no? Y después, bueno, ¿y qué Entonces, tipo de perfiles son los que necesitas en ese tipo de reuniones? O sea, porque a veces no son las cabezas, a veces es el que más sabe, a veces es el que, digamos, ¿cómo conformas el equipo interdisciplinario? ¿Cuál es tu ese, mejor contraparte? mira, a ver, acá hay algo importante. El equipo tiene que ser el equipo que conoce que está en el día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de operaciones, supervisores, ¿no? Supervisores de línea, ¿no? Es muy importante, gerente de planta, el responsable de seguridad e higiene, ¿no? El responsable de mantenimiento, de ingeniería. No hace falta que sea quizá el mantenedor, ¿no? La persona que implementa la rutina de mantenimiento, no. Si bien muchas veces dentro de los recorridos que se hacen de planta, se tienen entrevistas incluso con los operarios, ¿no? Porque por ahí los operarios terminan utilizando los sistemas de una forma distinta porque les resulta más cómodo y hace 20 años que lo hacen así y no es como lo deberían hacer, ¿no? Entonces, eh, el grupo core, si se puede decir, son responsables de cada una de las áreas, pero después se hacen entrevistas también a distintos niveles dentro de la estructura. Y lo más Y te hago una importante quizá, pregunta. sí, sí, déjame Perdón, yo completar soy acá, acá, como, dale, dale. pero por ahí lo más importante acá es tener un apoyo de la alta gerencia de la empresa. Si esto no es algo que viene de arriba hacia abajo, probablemente fracase. O sea, tiene que haber un compromiso muy alto de la alta gerencia. Exactamente, de abajo hacia arriba las revoluciones, Andrés. No, te hago una consulta puntuales. En la experiencia que tenés vos, que tiene tu equipo, ¿cuáles son los principales obstáculos de eficiencia que detectan, digamos, en las empresas, en términos generales? Hay de todo, la verdad que no hay una receta, ¿no? Pero muchas veces hay temas a ver, de paradas no planificadas, ¿no es cierto? Hay temas de lazos de control mal regulados, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, acá, en este caso que vemos acá a continuación, que fue parte de este estudio, uno de los puntos, ¿no es cierto?, que se descubrió y uno de los proyectos que se terminó ejecutando, ¿no? Justamente era sobre esto, que esto es muy común. Y esto lo vemos, a ver, acá, en este caso, estamos hablando de papas fritas, ¿no? Pero esto se da también para lo que es la industria petrolera, para la industria minera. O sea, hay múltiples casos que abordan esta problemática de un control, si se quiere decir, no 100% eficiente, ¿no? Entonces, acá en este caso, por ejemplo, lo que se detectó es que el sistema tenía mucha variabilidad en el proceso. O sea, ¿qué pasa? Yo tengo un sistema, yo tengo una variable que tengo que mantener en control, por decirte, una temperatura, que tiene que tener, la tengo que mantener en 20 grados. Pero en realidad, bueno, oscila entre 20 y medio y 19, por decir algo, ¿no? Y por restricciones por ahí mecánicas de la instalación no puede superar ciertos límites. Entonces yo tengo que ajustar mi control para que esos límites no se excedan, ¿no? Entonces lo que sí se hizo en este caso es colocar una capa superior al sistema de control tradicional. O sea, originalmente el cliente lo que decía, no, no, acá tenemos que cambiar todo el sistema de control, pues esto no sirve. No, lo que se hizo acá fue poner algo que estaba por encima del sistema de control, porque acá estábamos hablando de una línea que estaba en este estadio no inicial, en el estadio este que yo les comentaba de islas de automatización, ¿no? Entonces, yo tenía un problema en una máquina y eso repercutía aguas abajo y aguas arriba, ¿no? Que tenía que, por ejemplo, parar o disminuir velocidades de las distintas máquinas, líneas aguas arriba o aguas abajo, ¿no? Entonces se puso un sistema supervisor que lo que hacía un sistema de control avanzado que justamente lo que hace es monitorear todo el conjunto, ¿no? Y de esa manera lo que se buscó, lo que se logró fue estas variabilidades, minimizarlas y permitir tener estos ajustes de línea de forma
individual sin que eso afecte a la performance de toda la línea, ¿no? Y acá fue donde se lograron, digamos, incrementar la producción y obviamente reducción de costo de energía de un 10%, ¿no? Entonces, esto es algo típico, ¿no? Son proyectos que hay que viabilizarlos muy bien porque no son soluciones económicas, ¿no? Pero en este caso, ¿no? A ver, algo simple, una línea que hace papa frita, el proyecto se pagó en un año, ¿no? Entonces son Andrés, cosas, sí. te voy a interrumpir porque el público está haciendo un montón de preguntas y quizás para el final por ahí eso sobre este ejemplo concreto. Acá hay una persona, Alejandro Tilca, por ejemplo, pregunta si implementaron el MPC acoplado a ISO 9001 y te dejo otra para no interrumpirte de vuelta, que es, hay algunos comentarios que dicen que, bueno, quizás este tipo de procesos puede llegar a ser complejos para una pyme. Eh, Ahí, digamos, te dejo ahí que nos comentes un poco, digamos, tu visión respecto a eso. Puede ser, para una pyme depende, ¿no? Acá no hay una respuesta única. Acá obviamente hay un tema de volumen de producción, ¿no es cierto? Entonces, por ahí una planta porque en definitiva lo que uno analiza es cuánto ahorro, bueno, o sea, cuál es ese delta de ganancia que estoy teniendo, ¿no es cierto? Entonces, si es una planta muy chiquita que produce poco, ese delta que es, estamos hablando de valores pequeños, ¿no? Multiplicado por la producción y por ahí el retorno de la inversión se me hace muy largo en una pyme. Y si la pyme produce un producto que no tiene que no es un producto de gran valor, se complica aún más, ¿no? Pero yo no lo descarto, o sea, son cosas que hay que analizarlas punto a punto. A ver, estas soluciones se pueden, por ejemplo, instalar en un horno que hace pan, por ejemplo, o un horno continuo, ¿no? Ahí estamos hablando de una pyme, ¿no? Podría ser una pyme aplicable esto, ¿no? Hay que sacar las cuentas, hay que hacer números. La otra pregunta que me hiciste respecto a si esto se podía acoplar de alguna manera con ISO 9001, no termino de entender muy bien la pregunta porque ISO 9001 estamos hablando de un estándar, digamos, de calidad, donde en realidad ahí yo defino son mis procesos, ¿no? Para cumplimiento de calidad. Esto no, ahí no entiendo por ahí si después se puede ahondar en la pregunta o me consultan por privado, lo podemos charlar, no tengo problema. Buenísimo, No sé si hay Andrés. alguna otra, Laura, No, 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 o, no, no, o si avanti, avanti. avanzamos. Dale, bien. Eh, Este es otro tema también muy común, el tema de lo que es monitoreo de condición, ¿no? Cuando hablamos sobre todo de equipos rotativos, ¿no? Entonces, acá esta fue otra iniciativa en la que apoyamos al cliente en lo que fue el monitoreo de condición, ¿no? Entonces, el cliente acá enfrentó dos desafíos principales. Reducir el tiempo de inactividad no planificado, eso es fundamental, eso es algo que hoy todas las empresas están buscando, en maquinaria crítica, ¿no es cierto? Y de producción. Y crear además sitios, a ver, en este caso era un cliente que tenía varias plantas, ¿no? Entonces, tratar de definir sitios que fueran un poco modelo, ¿no? Para que esto se pudiera escalar a nivel de otras plantas. O sea, para abordar estos desafíos, o sea, diseñamos y construimos, digamos, un sistema de monitoreo de condición integral. Esto incluyó instalar sensores de vibración en los activos críticos, para capturar estos datos en tiempo real, ¿no? Se implementó un sistema para historizar, para guardar esos datos recolectados en forma confiable, ¿no? Y contextualizada, ¿no? Y bueno, obviamente se configuró la aplicación de monitoreo de condición, que es la que nos proporciona estos tableros de control, alertas y dispara los flujos de trabajo en caso de que se detecta alguna anomalía. Eh, También digamos, se crearon todas guías para implementación en distintas plantas, ¿no? Y como resultado han sido realmente significativos. Se comenzó con un activo, ya van 16 activos que ahora se han incorporado y se monitorean en forma continua, eh, para detección de anomalías clásicas, ¿no? Que hay en este tipo de equipos, ¿no?
Así que este es un caso muy bueno y es algo bastante común y una problemática bastante común en la industria. Saliendo de la industria, quizá acá otro ejemplo, y saliendo un poquito de la industria más clásica nuestra, lo que es alimentos y bebidas, ¿no? Y pasando más a lo que es la industria manufacturera, este es un caso que, bueno, esperemos que en Argentina se dé finalmente, que se empiecen a construir plantas nuevas, ¿no? Y cosas nuevas. Todos esperamos eso, ¿no? Y esto justamente es un ejemplo que nos muestra mejores prácticas para estos casos, ¿no? De plantas nuevas o quizá para plantas que se están ampliando, ¿no? Que se van a agregar líneas nuevas. Entonces, en este caso, nuestro cliente estaba lanzando una fábrica de paneles solares, ¿m? Completamente nueva, ¿no? Y enfrentaba el desafío de ponerla en marcha en forma rápida. Acá es muy importante, una vez que te dan la plata, hay que salir rápido, hay que gastar rápido y hay que entrar en producción rápido, ¿no? Entonces se buscaba que no hubiera retrasos, ¿no? Y sorpresas típicos que acompañan al arranque y a la rampa, ¿no es cierto?, de operaciones de una planta nueva. Entonces, acá necesitaban saber con anticipación si la instalación podría cumplir las metas de producción, ¿no? Y evitar cuellos de botellas en el manejo de materiales y asegurar que las herramientas críticas y los controles funcionaran, ¿no? Eh, Acá se había planificado tener como parte del alcance estos sistemas AGV, ¿no? Estos vehículos autoguiados. ¿M? Entonces, sin una validación virtual, primero, a ver, cualquier problema descubierto durante la puesta en marcha física podría resultar en tiempos muertos muy costosos, ¿no? O rediseños o deslizamientos en los cronogramas, ¿no? Entonces, para ahorrar esto, lo que se hizo fue crear gemelos digitales. ¿M? Eh, y se crearon en paralelo, ¿no? Uno para el sistema de AGV, o sea, para los vehículos autoguiados, y otro para la instalación, o sea, para toda la planta en su conjunto, ¿no? Entonces, el gemelo del AGV nos permitió simular el flujo de materiales, ¿no? Cómo se iban moviendo los materiales en toda la planta, para probar distintas opciones de recorrido, refinar reglas de control, ¿no? Usando datos históricos de otras plantas y todo eso sin interrumpir, digamos, ninguna operación real, ¿no? Todo simulado. El gemelo, por otro lado, de la instalación, capturó el layout de la planta, los supuestos de diseño, ¿no es cierto? La lógica de control y lo que nos permitió ejecutar estas pruebas completas de emulación con sistemas conectados a los PLCs reales, ¿no? Entonces, este enfoque de última nos permitió poner en marcha virtualmente la fábrica y identificar, resolver problemas mucho antes del lanzamiento físico, ¿no?, de la planta. Los resultados fueron realmente buenos, se identificaron increíbles, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, esto hay una ingeniería atrás, todo, ¿no?, de diseño, pero se identificaron y se resolvieron 157 cuellos de botella, ¿no? Antes de la instalación, ¿no? O sea, antes de que esto entrara en operación, obviamente. Entonces, las simulaciones además se pueden ejecutar en forma más rápida, ¿no? A velocidades más rápidas. En este caso, cada simulación se simulaba 16 veces más rápido que la operación real. Entonces, esto permite hacer muchísimas interacciones y poder abordar muchísima cantidad de problemas, ¿no? Eh, Quiero por ahí un poco, ¿no? No sé cómo andamos de tiempo, Laura. Óptimo. Avancemos, Óptimo. avancemos, que nos queda tiempo para preguntas, todo. Bien, bien, bien. Entonces, no quería quizá dejar de hablar un poquito porque algo de las cosas que también, ahí me salté algunas láminas, pero las van a tener en el resumen. Eh, pero bueno, no quería por ahí dejar de hablar de minería, por ejemplo, ¿no? Que es una industria que nos va a convocar en los próximos años con mucha fuerza, ¿no? Y hablando de las cosas y de las cuestiones de gran interés que hay en la industria actual, son todos los temas relacionados con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, puntualmente en el caso de la minería,
la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están ayudando a que las operaciones mineras funcionen con mayor fluidez, ¿no? Y anticipen problemas, ¿no? Antes de que ocurran. Esto ya está pasando, ¿no? Los beneficios más prácticos provienen justamente de la optimización del proceso y del mantenimiento predictivo, ¿no? Reducir el tiempo de inactividad, mejorar el caudal de procesado, bajar costos, esos son los típicos drivers, ¿no es cierto?, que tiene la industria, ¿no? Entonces, en este slide veremos 3 ejemplos reales que muestran cómo estos enfoques aportan, digamos, valor en confiabilidad. La aplicación de mayor impacto son las de optimización de procesos, ¿no? Vos recién, Laura, me preguntabas, ¿no? ¿Qué es lo que más se ve, ¿no? Y eso es lo típico, ¿no? Lo que es optimización de procesos. Te hago una, Pero ahí también mantener... porque estás justo hablando de, hay muchas empresas acá que obviamente estás súper, digamos, interesada en los casos y es muy enriquecedor, porque estás contando casos de diferentes industrias, pero a veces quieren ir como al doble clic, ¿no? O sea, bueno, optimizamos procesos. ¿De qué manera optimizas el proceso? O sea, que ahí las preguntas iban como a cosas más sencillas, tipo pones un sensor, digamos, reestructuras el proceso, tiene que ver más justamente con el proceso en sí mismo, con instalar alguna tecnología. O sea, ¿cuáles son los insumos concretos? Los que más ves, o sea, sé que depende del proyecto, pero por ahí las empresas están interesadas en esto, en qué está pasando ahora en la industria, ¿no? No, fíjate, bueno, exacto, no, perfecto. Y acá hay 3 ejemplos, ¿no? Para hacer un poquito más de doble clic, como decís vos, ¿no? Entonces, la primera referencia corresponde a una operación, por ejemplo, de procesamiento de níquel, ¿no? Eh, y lo que se buscaba acá era la disponibilidad del horno, y lo que se hizo fue reemplazar un sistema de control obsoleto, ¿no? Por una solución más moderna con herramientas de aire, ¿no? Acá de vuelta, fíjate que aparece la palabrita MPC, que habíamos visto anteriormente, en la papa frita, ¿no? La misma tecnología de las papas fritas la podemos aplicar, digamos, a procesamiento de níquel, ¿no? O sea, cosas totalmente disímiles, o sea, la tecnología es la misma, ¿no? Entonces, esta actualización ayudó justamente a estabilizar las temperaturas del horno, ¿no? Reducir desperdicios, ¿no? Reducir consumo energético, minimizar paradas, etcétera, ¿no? Entonces, acá vemos como distintas tecnologías empiezan o sea, mismas tecnologías en distintas industrias empiezan a, digamos, tener alguna utilidad en distintos tipos de industrias, ¿no? La segunda referencia que tenemos acá corresponde a otra empresa minera que implementó también MPC, ¿no? Eh, para optimizar, en este caso fueron lo que se trató de optimizar fueron los circuitos de molienda y flotación. O sea, acá hay 2 procesos específicos dentro de la minería de oro, en este caso, ¿no? La iniciativa acá buscó reducir lo que como yo comentaba recién, ¿no? La variabilidad del proceso, ¿no? Y a qué le llamamos variabilidad en el proceso? Una molienda, y que la granulometría de lo que yo muela sea siempre lo más pareja posible, ¿no? Porque eso me influye después en el proceso aguas abajo. Si yo muelo y me quedan piedras grandes, piedras chiquitas, el proceso aguas abajo, es menos eficiente. Entonces, si yo voy logrando que cada etapa del proceso sea más eficiente, el proceso completo pasa a ser más eficiente, ¿no? Eh, entonces, acá como resultado también se aumentó la producción de los circuitos de molienda y se mejoró la recuperación de oro en el proceso que sigue después, que es el proceso de flotación, ¿no? Ni hablar después que también acá hubo impactos en temas de energía, impactos en el uso de reactivos químicos, ¿no? Que son tan por ahí cuestionados en este tipo de industria. Si yo voy optimizando eso, también empiezo a optimizar el uso de esos componentes que por ahí son un poco rechazados por las comunidades, ¿no? Eh, la tercera referencia acá corresponde a un programa de mantenimiento predictivo utilizando AI para activos tanto del puerto como de la planta, ¿no? Aprovechando, en este caso, 2 plataformas de Rockwell que son Guardian AI y Data Mosaics. En este caso, la solución permite la detección de fallas en tiempo real, el seguimiento de las anomalías y una eliminación, quizá podríamos decir, acelerada, ¿no? De los defectos en equipos críticos.
Acá la solución integra tableros de control, ¿no es cierto?, de salud de todos los activos críticos, análisis de tendencia, análisis automatizado de causa raíz, ¿no? Para respaldar la ingeniería de confiabilidad. Entonces acá el sistema no solo me dice, tenés un problema, sino tenés un problema por tal motivo y la solución puede ser esta. Entonces empiezo a cortar todos los tiempos de mantenimiento. ¿Mm? Así que bueno, algunos acá ejemplos de lo que sería la industria minera, ¿no? Eh, Ahí les dejo también para que después consulten, un poco para así dejamos un poquito de espacio, hay también algunos ejemplos para lo que es la industria automotriz, una industria que es presente en la Argentina, ¿no? No solo la automotriz, sino todas las autopartistas que están alrededor, también tienen sus casos de uso súper relevantes. Hoy es en día una industria que está complicada en el país, ¿no? Con toda la apertura de la importación y toda la competencia que están teniendo, eh, pero eso no quita justamente, digamos que todas estas empresas tienen que de alguna manera ayornarse, ¿no? Para poder ser competitivas y todas estas herramientas que hemos estado eh, conversando ahora, que yo les he estado presentando, apuntan justamente a eso, ¿no? A ser un poquito más competitivos. Sí, Eh, buenísimo, Andrés, porque me gusta también lo que decís porque la tecnología es transversal, ¿no? Entonces lo vemos acá en este caso aplicado a mineras, pero bien lo veíamos antes aplicados a alimentos y a un montón de cuestiones más. Y en ese punto mucho de nuestro público es pyme, entonces por ahí las preguntas que están saliendo ahora es, bueno, yo soy una pyme tirando a pyme chica, digamos. ¿Qué tengo que tener en cuenta en este proceso? ¿Cuáles son, digamos, qué tecnologías recomendás? O sea, tecnologías, imagínate que la inversión se hace con un esfuerzo y se trata de obviamente tener un retorno positivo de esto, ya sea disminuyendo costos, ganando eficiencia, digamos, o de cualquier manera, según tu visión, digamos, si estamos hablando de una empresa chica, ¿qué le recomendás? a ver, yo lo que le recomiendo a cualquier empresa, chica o grande, es que no me pregunten por tecnología. Porque es lo que yo he tratado, fíjense que varias veces dije la frase, la tecnología es el medio y no es el fin. Entonces, lo que a mí me gustaría primero conversar con cada una de estas empresas, chica o grande, es cuál es su objetivo, qué quiere lograr. Una vez que eso esté claro, vemos qué herramientas tecnológicas hay para ayudarlo en ese camino, que las hay para todos los tipos de niveles, pero no poner, digamos, la carreta delante del caballo. Ese por ahí sería mi mensaje casi final, ¿no? Es decir, de vuelta, no se abalancen sobre decir, tengo que automatizar. No. ¿Qué necesito hacer? Entonces, es muy probable que algún nivel de automatización sea la respuesta. Pero si uno no piensa dónde estoy y a dónde quiero llegar y en cuánto tiempo y cuáles van a ser los pasos, ¿no? Para llegar a eso, probablemente terminemos invirtiendo mal el poco presupuesto que tengamos. Entonces, esa por ahí, no sé si es la respuesta que quieren escuchar, pero es mi recomendación, ¿no? Tener Ahí yo creo claro a que dónde quieren ir, ¿no? filosóficamente estamos súper de acuerdo. Nosotros acá en Ruta X de UIA decimos, el caos no se digitaliza. O sea, y ahí estoy viendo algunas preguntas que tienen que ver, ¿no? Cómo una pyme puede aplicar gemelos digitales. O sea, gemelos digitales pueden aplicar todos, hay que tener previamente un proceso bien diseñado, que tenga calidad, digamos que tenga datos bien compilados, una buena serie historia, un montón de cuestiones que por ahí la tecnología y la aplicación de esa tecnología no tiene que ver con ser más grande o más chica, sino también con el grado de ordenamiento que tenga la empresa previo a la implementación, que permita la implementación o la buena implementación de la tecnología. Lo que pasa, Andrés, es que acá vienen muchas empresas que a veces usan, digamos, un poco a los speakers porque patean muchas plantas y para hacer un poco de benchmark, o sea, de qué está pasando en el ambiente. Entonces, por ahí la pregunta de la tecnología es qué están usando las empresas hoy en día, qué es lo que están más viendo, que están implementando. Viene más por ese lado, más que por el lado, digamos, de ir a la tecnología directamente, ¿no? Sí, pero, a ver, como concepto, yo creo que o sea, el control, o sea, la automatización en general es lo que todos están tratando de hacer, obviamente con distintos niveles, ¿no? Medición de eficiencia, o sea, eso es algo que
y medición de eficiencia en tiempo real, ¿no? Porque la medición de eficiencia tradicional, que es una persona con una planillita que va anotando datos de producción y que no siempre reflejan la verdad, eh, digamos, muchos están apuntando a eso y ahí sí, empresa grande, empresa chica, ¿no? Entonces, automatizar los procesos de medición de eficiencia es lo que hoy nos permite realmente mejorar. Son inversiones chicas y permiten saber justamente saber dónde estamos parados. Entonces yo, por ahí, alguna empresa que tenga algún proceso en línea, un proceso de manufactura, yo les recomendaría que empiecen a mirar por ese lado lo que es mediciones de eficiencia de forma automática, porque ahí van a ahorrar mucha plata, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta de todos los problemas que están teniendo y bueno, y eso va a ir disparando otro tipo de soluciones, ¿no? Pero obviamente tratar de utilizar todo lo que se pueda de la información, o sea, llegar a un nivel de utilizar datos requiere una inversión inicial, digamos, en sistemas de automatización, en sistemas sensorizados de todo el proceso, que probablemente hoy muchas pymes no tengan, pero por eso es importante entender el panorama completo, ¿no? A qué están apuntando y cómo hacer para llegar ahí. Porque hay algunos casos que yo he visto, por ejemplo, en los últimos años, y se ha visto mucho, yo por lo menos lo he visto, eh, si hay alguien de la industria láctea, por ahí acá en el auditorio tiene una visión distinta, ¿no? Pero eh, empresas que invirtieron en tecnología o en mejorar no en tecnología, invirtieron en mejorar sus procesos productivos mediante tecnología durante las épocas de las vacas flacas, o sea que apostaron a que esto en algún momento podía cambiar. Hoy son empresas que están muy bien posicionadas y con capacidad de seguir invirtiendo y seguir creciendo, ¿no? Cuando cambió toda la dinámica económica del país. Las empresas que no lo hicieron, hoy les está costando mucho trabajo para subsistir, ¿no? Entonces, hoy con toda esta apertura que estamos teniendo, la que no se ayorna es complicado, ¿no? Por otro lado, está de dónde sacamos la plata para ayornarnos. Ese es el otro problema. Pero de vuelta, creo que ahí y nosotros estamos abiertos a acompañarlos también en este proceso de descubrimiento. Es lo que hacemos con muchos clientes, sentarnos con ellos y tener estas discusiones en conjunto para ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Acá les quiero ir dejando, ya para ir cerrando por lo menos de mi lado la parte formal, podemos seguir con preguntas si hay tiempo, no hay problema. Eh, Cuando reciban la presentación van a ver un par de links, espero que sean cliqueables estos links, ¿no? El primero los va a llevar a casos prácticos, ¿no? Eh, la idea de estos casos prácticos es que ustedes digan, esto por ahí me sirve, esto por ahí yo lo puedo aplicar o lo puedo adaptar. Si tienen dudas, nos llaman, lo podemos discutir. Están separados por industria, están todas las industrias representadas acá, así que creo que está muy bueno, un poco como para abrir la cabeza, ¿no? Saber qué se hizo en otros lados eh, y ver cómo lo puedo aplicar en mi propia operación a la escala que corresponda, ¿no? El segundo link es el link al Innovation Center de Rockwell, y que es acá un poquito más, sería digamos una especie de doble clic sobre lo anterior, porque esto ya es un repositorio de aplicaciones estándares para la industria, ¿no? Entonces, no sé, acá si tienen, por ejemplo, eh, y están los códigos fuente de las aplicaciones que ustedes pueden descargar y utilizar, obviamente, con nuestras plataformas, ¿no? Pero si ustedes quieren, por ejemplo, hacer una medición de eficiencia de OEE en una línea, acá lo tienen resuelto. Solamente tienen que comprar el hardware y descargar la aplicación que ya está resuelta, ya está hecha, ¿no? Entonces, hay, no sé, control de una caldera, está hecho, ¿no? Hay un montón de cosas que ya están acá armadas, se tienen que configurar nomás y en un par de horas salen andando. Entonces, creo que puede ser un recurso interesante para muchos de ustedes.
Y bueno, nuevamente mis Andrés, datos de te hago una contacto. consulta, porque, Sí, perdón, te interrumpí, ahí están los datos de Andrés, esto no, lo dale, mandamos dale. todo, pero no, quería preguntarte por este último link. Nosotros solemos mandar el bonus track, ¿no? Para las empresas que participaron. ¿Tenés demos? ¿Tenés algún software que sea gratuito, más allá de los pagos? ¿Tenés algo, digamos, de eso ahí? Y digamos, ¿para qué sirven los software que tenés dentro de este Innovation Center? Contarles un poco más a la Est- gente que tienen adentro. Estas son Ok, aplicaciones para distintos procesos de la industria, de distintas industrias, como te mencionaba recién, ¿no? Medición de eficiencia, bueno, ahí está la aplicación ya desarrollada, o sea, no tienen que invertir tiempo en eso. No sé, control de caldera, control de líneas digamos, de transporte de materiales, ya está todo resuelto, ¿no? Con variadores, con velocidad variable. Entonces, todo ese tipo no sé, limpieza, autolimpieza de bombas de bombas de semisólidos. Bueno, ya está resuelto ahí con un ejemplo. Entonces, esto lo pueden descargar estas aplicaciones. Eh, Obviamente, para poder funcionar necesitan nuestro equipamiento, nuestro hardware, ¿no? Pero igual se pueden simular, se pueden conseguir licencias temporales para probar estos software. Así que eso, el que esté interesado nos contacta y lo podemos ver. Mientras tanto, pueden acceder y ver qué es lo que hay disponible y si de las cosas que hay disponibles algo les interesa, ¿no? Por ahí entran y, bueno, no les interesa nada de esto, ¿no? Estas aplicaciones no son para ustedes, pero espero que sí, hay mucha variedad y permanentemente estamos creando, ¿no? Cosas nuevas que escuchamos que son necesarias y las vamos dejando ahí con toda la documentación para que sean fáciles de implementar. perfecto. Si querés, Andrés, te rescato algunas preguntas de la audiencia que por ahí van en torno a lo que te venía comentando de los ejemplos. Hay uno de Nicolás, por ejemplo, pregunta sobre un comentario que hiciste sobre que muchas empresas estaban automatizando la medición de eficiencia. Y ahí sí, podrías dar un par de ejemplos de qué mecanismos están utilizando para hacer eso. Sí, ahí lo que normalmente se utiliza, a ver, por ejemplo, hablamos de una línea de producción, ¿no? Que ya tiene algún cierto nivel de automatización, muchas veces se aprovechan los mismos sistemas de control de la línea, ¿no? Lo que se hace, hay un PLC en esa línea que controla toda esa línea. De ese mismo PLC se extrae la información, o sea, uno se conecta, pone un equipo, una pantalla, ¿no es cierto?, de un panel de operación que hace toda la lógica y el cálculo de eficiencia tomando los datos de ese PLC, ¿no? Hay muchas veces que eso no es posible, se ve mucho, por ejemplo, en la industria farmacéutica, donde esos PLC están bloqueados, ¿no? Entonces yo no puedo acceder a esa información, ¿no? Entonces lo que en ese caso se hace es, se ponen sensores independientes, ¿no? Para medir si la máquina está en funcionamiento o no, otro sensor para medir, para contar la producción buena, otro sensor para contar la producción mala, o sea, el descarte, un pequeño PLC para hacer el cálculo y también ya tenemos el cálculo de eficiencia. Por eso depende mucho de la situación de esa línea, ¿no? Si no hay, es raro, o sea, si no hay absolutamente nada, bueno, hay que poner todo, hay que poner los sensores, pero son soluciones bastante económicas, ¿no? Obviamente dependerá del tipo de- de planta, pero son situaciones que se pueden resolver muy fácilmente. Perfecto. A ver si hay alguna más. Había una que es un poco más técnica, dice, en cuestión de el ERP, para gestión de procesos. ¿Cuál recomendás? Que esté más alineado con el tema de IA. Es más específica ahí, quizás. A ver, no, el tema ERP ahí me supera, sé que hay muchísimos en el mercado, ahí no les puedo dar una respuesta, digamos, muy certera. No es un tema que domino, la verdad. Y no es un tema, digamos, en el cual el Rockwell tampoco participa. Nosotros nos conectamos al ERP, ¿no? Le mandamos información y recibimos información, ¿no? Todo nuestro sistema de control, sistemas de ejecución de manufactura, ¿no es cierto? Que sí tenemos como parte de nuestro portafolio,
pero qué es ERP, ahí nos excede, lo lamento. Perfecto. Bueno, me parece que no hay más preguntas, así que terminamos, mirá, puntual, como un señorito inglés a las 11, 11 y poquito. Así que Andrés, nada, gracias por preparar esta presentación. Les vamos a estar enviando, como siempre, toda esta información, incluso el contacto de Andrés. Y bueno, sesión que viene, ciberseguridad. Y también les dejamos algo especial, hay un nuevo financiamiento, el Kit 4.0, van a venir a presentarlo, no se lo pierdan porque todas estas implementaciones y muchas más, hoy hay poco financiamiento en Argentina, esta es una línea nueva que salió ahora que financia implementación de kits en empresas pyme. Así que no se pierdan la sesión que viene, que lo van a venir a explicar y le vamos a mandar todo el material también. Nada, que bueno, va a contribuir un poco a la innovación en las pymes argentinas. Así que los dejo con la encuesta de satisfacción. Andrés, te repito, un millón de gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos por conectarse, ¿eh? Nos vemos el miércoles que viene. Gracias a todos por la participación y las preguntas. Hasta luego.